Bueno, buenas noches. El día de ayer terminamos algo de Matan Torah y ahora vamos a comenzar con una nueva lectura dentro de este hermoso libro que, como ya se los dije, es fuertemente utilizado en el sendero de la Kabbalah por Benei Baruch. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice este, esta lectura y por favor pongamos atención a los significados. Creo que ya hemos hablado mucho de los significados de lo que nuestros antiguos sabios se querían referir en realidad. Entonces, como ya hemos visto a través del tiempo en las lecturas de varios libros, en las explicaciones que llevamos aquí, pues creo que ya estamos suficientemente habilitados para reconocer los significados de las palabras y a lo que realmente se están refiriendo los sabios cabalistas en la antigüedad. Bueno, este es el caso, la paz. Dice así, una investigación científico-empírica sobre la necesidad del trabajo de Dios. Y comienza con un fragmento de Isaías. Dice, y habitará el lobo con el cordero, y el tigre se acostará junto con el cabrito. También el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. Y acontecerá que en aquel día tornará el Señor la segunda vez a extender su mano para recobrar los restos de su pueblo que aún quedaren en Ashur, y de Egipto, y de Patros, y de Cush, y de Elam, y de Shinar, y de Hamat, y de las islas del mar. Isaías 11:6 hasta 11:11. Dice así, la contradicción y la ocultación en cuanto a la providencia. Toda persona de mente recta, dice el Rab, que examina la realidad ante ella, halla en esta dos contraposiciones. Cuando uno examina la estructura real de la creación, hay un liderazgo aparente y afirmado de gran sabiduría y habilidad, tanto en lo que respecta a la formación de la realidad, cuanto en asegurar su existencia general. Tomemos como ejemplo, dice el Rab, la gestación, de una persona, el amor y el placer de sus progenitores. Es la primera razón que garantiza que cumplan con su deber. Cuando la gota esencial es extraída del cerebro del padre, pues la providencia garantiza muy sabiamente un lugar seguro para ella que la cualifica para recibir la vida. La providencia también provee el pan de cada día en la cantidad exacta y asimismo le prepara un lugar maravilloso en la matriz de la madre para que nada extraño pueda dañarla. Atiende cada una de sus necesidades como una niñera capacitada que no la olvidaría siquiera por un momento, hasta que haya adquirido la fuerza suficiente para salir a nuestro mundo. En ese momento, la providencia le presta la fuerza,
suficiente para romper las paredes que la rodean y como un guerrero entrenado y bien armado, irrumpe y sale al mundo. Luego, la providencia tampoco la abandona. Como una madre amorosa le trae gente amorosa y leal en la que puede confiar, llamados madre y padre, para ayudarlo en su periodo de debilidad hasta que crece y es capaz de proveerse a sí misma. Igual que el hombre, son los animales, las plantas y los objetos. Todos son cuidados con sabiduría y misericordia para asegurar la continuidad de la especie. Pero aquellos que examinan cómo se asegura la existencia de esa realidad pueden ver claramente grandes trastornos y confusiones, como si no hubiera allí líder ni guía. Cada hombre hace aquello que le parece correcto. Se construye a sí mismo sobre la ruina de otros. El mal prospera y los justos son atropellados sin misericordia. Ten en cuenta que esta contradicción pues está ante los ojos de toda persona sensata, ha preocupado a la humanidad desde sus primeros días. Muchos métodos intentan explicar estas dos aparentes oposiciones en la providencia que tienen lugar en el mismo mundo. Noten ustedes que empieza el maestro a hablar del dinamismo de los opuestos en este mundo. Sigamos adelante. El primer método, la naturaleza. Este método es antiguo, dado que no han hallado un camino y una salida para acercar a estos dos conspicuos opuestos, llegaron a suponer que el creador que creó todo esto, que vigila poderosamente su realidad, no sea cosa de alguno de ellos sea cancelado. Es un ser sin inteligencia y sin sentido. Por lo tanto, él crea la realidad y vigila con sabiduría maravillosa, a pesar de que él mismo no tiene ninguna mente en sí mismo. Y él hace todo esto inconscientemente, ya que si existiera una mente y un sentimiento en él, pues seguramente no habría dejado tales disfunciones en la provisión de la realidad, sin lástima ni compasión hacia el atormentado. Por lo tanto, a él se le llamó naturaleza. Es decir, un supervisor mecánico descorazonado. Por eso creen que no hay nadie con quien estar enfadado, o a quien rezar o ante quien justificarse. Segundo método, dos autoridades. Esta visión también creció y fue en base a otros que fueron más hábiles. Hallaron difícil de aceptar el supuesto de la supervisión de la naturaleza porque vieron que la supervisión sobre la realidad para asegurar su existencia es una sabiduría muy profunda que cualquiera de los logros humanos que existían. No podían estar de acuerdo en que el supervisor mismo no tuviera inteligencia, porque
Pregunta el Rab, ¿cómo uno puede dar aquello que no posee? Y surge otra cuestión, ¿puede alguien enseñarle a su amigo si uno mismo es un necio? ¿Y cómo puede usted decir acerca de aquel que realiza ante nosotros tales hechos agudos y sabios, que no sabe lo que hace, que él lo hace por azar? Así resulta evidente con claridad que el azar no puede organizar ningún hecho ordenado, mucho menos asegurar su existencia eterna. Así pues, en consecuencia, arribaron a un segundo supuesto de que existen dos supervisores, uno que crea y sostiene el bien y el segundo que crea y sostiene el mal. Y han elaborado, y han elaborado en gran parte este método con evidencias y señales a lo largo de su camino. Tercer método, múltiples dioses. Este método nació del seno del segundo método de las autoridades, de las dos autoridades. Esto se debe a que han dividido y separado cada acción en sí misma. Es decir, la fuerza, la abundancia, la dominación, la belleza, el hambre, la muerte, el desorden y así sucesivamente. Y han asignado a cada uno su propio supervisor y han expandido el sistema a voluntad. Cuarto método, abandonando su operación. Por último, cuando el conocimiento fue montado y vieron la estrecha vinculación entre todas las partes de la creación, reconocieron que el concepto de múltiples dioses era completamente imposible. Así otra vez volvió a surgir la cuestión de la oposición que se percibe en la creación. Esto los condujo a un nuevo supuesto de que en realidad el supervisor es sabio y cuidadoso, pero debido a su exaltación más allá de toda concepción, nuestro mundo se considera como un grano de arena, nada ante sus ojos. Para él no merece la pena molestarse con nuestros asuntos insignificantes y este es el motivo por el cual nuestro modo de vida es tan desordenado y cada hombre hace lo que le parece correcto. Junto a estos métodos, por si fuera poco, existen métodos religiosos de unidad divina, pero este no es el lugar para examinarlos. Yo solo quería examinar las fuentes, dice el Rab, de las cuales fueron tomados los métodos viciados y los extraños supuestos que dominaron y se propagaron enormemente en diversas épocas y en diversos lugares. Hallamos que la base sobre la que fueron construidos todos estos métodos surgió y provino de la contradicción, de lo que hablábamos allá arriba, de la contradicción entre los dos tipos de providencias perceptibles en nuestro mundo. Por lo tanto, todos estos métodos se produjeron solo para reparar esa rasgadura. Pero no hay nada nuevo bajo el sol.
No solo que aquella gran rasgadura no se enmienda, sino que crece y se expande ante nuestros ojos en un terrible abismo. No vemos un refugio o una salida del mismo. Examinando todos estos supuestos que la humanidad ha venido realizando durante varios miles de años sin ninguna utilidad, pregunto, dice el Rab, quizás no tendríamos que buscar la reparación de esta gran rasgadura desde el punto de vista del supervisor, sino que esta gran corrección está en nuestras propias manos. Siguiente subtítulo. La necesidad de actuar con prudencia con las leyes de la naturaleza. Todos podemos ver claramente que la especie humana debe llevar una vida social, lo que significa que no puede existir y sostenerse sin la ayuda de otros. Por lo tanto, imagínese un evento donde uno se retira de la sociedad a un lugar solitario y vive ahí una vida de miseria y gran dolor, pues debido a la incapacidad de proveer las propias necesidades. Uno no tendría ningún derecho de reclamarle la providencia sobre su destino. Y si una persona se quejara y maldijera ese amargo destino, solo demostraría su gran insensatez. Esto es porque mientras la providencia ha preparado para ella un lugar cómodo y deseable dentro de la sociedad, pues no tendría ninguna justificación para retirarse de ella a un lugar desolado. Esa persona no debe ser compadecida, ya que va contra la naturaleza de la creación y tiene la opción de vivir como la providencia lo ha dispuesto. Por lo tanto, no deberíamos compadecernos de ella. Y esa frase es aceptada por toda la humanidad sin controversia. Y puedo agregar y enfatizarlo, dice el Rab, sobre una base religiosa y darle esta forma. Ya que la providencia se extiende desde el Creador, que indudablemente tiene un propósito en sus actos, ya que no hay actos sin propósito, encontramos que quien rompe una de las leyes naturales que Él ha grabado en nosotros, pues corrompe la meta establecida, debido a que el propósito está construido indudablemente sobre todas las leyes de la naturaleza, sin ninguna excepción. Así como el trabajador hábil no agregaría ni quitaría siquiera un fino cabello de aquello que es necesario para lograr el objetivo. Así, aquel que altere incluso una simple ley daña y perjudica el propósito de la meta que el Señor ha establecido y será castigado por la naturaleza. Por lo tanto, nosotros, criaturas del Señor, no debemos compadecerle, porque ese es el objetivo del Señor, lo que Él mancha y profana. Eso, creo, es la forma de la sentencia. Y creo, dice el Rab,
que no es una buena idea que alguien contradiga mis palabras, la forma que le he dado a la sentencia, porque las palabras de la sentencia son una, por lo que hay una diferencia si decimos que el supervisor es llamado naturaleza, es decir, sin inteligencia ni propósito, o si decimos que el supervisor es sabio, maravilloso, o sea que conoce, siente y tiene un propósito en sus acciones. Al final, todos estamos de acuerdo en que depende de nosotros observar los mandamientos de la providencia, es decir, las leyes de la naturaleza. Y todos nosotros admitimos que quien rompe las leyes de la providencia, es decir, las leyes de la naturaleza, pues debería ser castigado por ella y no debe ser compadecido. Entonces, la naturaleza de la sentencia es uniforme y la única diferencia radica en el motivo. Aquellos que mantienen que esto es necesario y yo, dice Rab, que mantengo que esto está decidido. Y de ahora en adelante, no tendré que usar ambas lenguas, es decir, referirme a la naturaleza y a un supervisor, entre los cuales, como he demostrado, no hay ninguna diferencia respecto al seguimiento de las leyes. Es mejor para nosotros encontrarnos a mitad del camino y aceptar las palabras de los cabalistas, de que la naturaleza, en hebreo hateva, tiene el mismo valor numérico en hebreo, que la palabra Dios, Elohim. Hateva y Elohim tienen el mismo valor numérico, es decir, 86. Entonces, podré llamar a las leyes de Dios mandamientos de la naturaleza y viceversa, ya que son uno y lo mismo. Y no necesitamos discutirlo más. Punto. Ahora, es de importancia vital para nosotros observar los mandamientos de la naturaleza y saber lo que demanda de nosotros. No sea que se castigue en forma despiadada. Hemos dicho que la naturaleza obliga al hombre a llevar una vida social y esto es simple, pero necesitamos examinar los mandamientos que la naturaleza nos exige observar a este respecto. Es decir, el aspecto de la sociedad entre nosotros, la relación entre nosotros, el cómo nos organizamos en comunidad, nosotros. Cuando lo examinamos en general, encontramos que hay solo dos preceptos sociales que observar, que pueden ser llamados recepción y otorgamiento. Quien crea, estas son palabras mías, quien crea que hay preceptos sociales, está en razón, hay preceptos sociales, pero la raíz de todos los preceptos sociales son recepción y otorgamiento. Y vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Es decir, dice el Raf, que cada miembro debe, por naturaleza, pues recibir sus necesidades por parte de la sociedad y debe beneficiar a la sociedad a través de su trabajo por el bienestar de ésta.
Y si él rompe uno de estos dos mandamientos, pues será castigado sin misericordia. Aquí vale la pena destacar que a lo largo de la historia de las sociedades humanas siempre se ha tratado de llevar a cabo la explicación de estas dos formas de actuación. ¿Me debo de beneficiar yo personalmente? ¿Debe pesar esto más en la sociedad que el beneficio de la comunidad? Y créanme, ahora, en este mundo, a estas alturas, el asunto del beneficio común ha sido minimizado fuertemente en muchísimas partes del globo para dar importancia a el asunto personal y los intereses personales. Pero más adelante lo trataremos con más calma este asunto. Romper uno de estos mandamientos será castigado sin misericordia, dice el Rab. No necesitamos analizar en exceso el mandamiento de recepción, debido a que el castigo se lleva a cabo inmediatamente, lo que previene cualquier negligencia al respecto. Pero en el otro mandamiento, es decir, en el de otorgamiento de la sociedad, otorgamiento a la sociedad, el bien común, en otra palabra, no solo que el castigo no ocurre inmediatamente, sino que se va revelando en forma indirecta. La corrupción se va haciendo más y más grande hasta que cae la sociedad en decadencia. Pero a diferencia de la recepción, que castiga inmediatamente, que inmediatamente se rompe una ley y de inmediato prácticamente se ve la corrupción de eso, aquí, en el asunto de otorgamiento a la sociedad, tarda y puede tardar años en revelarse. Por lo tanto, dice el maestro, este mandamiento no es observado en forma apropiada. Y debido a esto, la humanidad y los que viven en sociedad es llevada a estrellarse en una atroz confusión y a los conflictos y el hambre y sus consecuencias no cesan hasta el día de hoy. Y lo maravilloso de esto es que la naturaleza, como un juez competente, nos castiga según nuestro desarrollo, para que podamos ver que en la medida que la humanidad se desarrolla, crecen los dolores y los tormentos. A medida que la humanidad se desarrolla, van aumentando también los dolores y tormentos provistos para nuestra existencia. Entonces, tienen frente a ustedes una base empírica y científica. Nadie va a poder negar esto, porque lo estamos viendo en la realidad
del hombre en sociedad. Nadie puede negar que hay una contraposición o hay dos opuestos, la forma benevolente y la forma corrupta que nos hace sentir dolor y sufrimiento. Y hay en la sociedad también dos formas de verlo, que es exactamente lo mismo. La recepción y el otorgamiento. Si tú crees, tú estudiante, crees que todavía se está saltando alguna explicación y no está llegando a la raíz primaria, pues entonces es hora de regresar a la sociedad y verificar las cosas en forma de la historia y en forma de la alerta actual del dinamismo social en el mundo. Bien, entonces, dice el RAP, tienen frente a ustedes una base empírica y científica de que su providencia nos ha ordenado que observemos con todas nuestras fuerzas el mandamiento de otorgamiento. Otorgamiento a los demás con completa precisión. De tal modo que ningún miembro de nuestra sociedad trabaje menos de la medida necesaria para asegurar la felicidad de la sociedad y su éxito. Y mientras estemos ociosos en cumplirlo al máximo, la naturaleza no dejará de castigarnos y tomar su venganza. Y además de los golpes que recibimos hoy, también debemos considerar tener la espada preparada para el futuro. Y debemos sacar la conclusión correcta de que finalmente la naturaleza nos derrotará a todos y nos obligará a unir las manos en el cumplimiento de los mandamientos con toda la medida requerida. Punto. Bien, el siguiente es la prueba de su trabajo a través de la experiencia. Pero esto lo vamos a continuar en la próxima lectura que hagamos. Por lo pronto, vamos a pararle aquí y es bueno reflexionar sobre estos dos aspectos, la contraposición que vemos en nuestra realidad, la benevolencia y el dolor y el sufrimiento. Y estas dos concepciones crearon métodos y visiones para tratar de explicarnos qué estaba pasando al respecto. Y así fueron evolucionando los diversos métodos. Y todo lo demás dicho surge a partir de esto. Porque también no se puede negar que el hombre vive en sociedad y que dado estas dos concepciones, también en la sociedad y en nuestra interrelación con los demás, encontramos la raíz de todo esto. Es decir, encontramos las contraposiciones también. Pero vamos a ver todavía mucho más adelante qué podemos hacer y qué hace la sabiduría de la Kabbalah o el camino espiritual ante estas dos cosas. ¿Qué promueve hacer para terminar con esta aflicción que lleva miles de años en la sociedad?
Bueno, pues entonces vamos a dejarle aquí y nos vemos para la próxima vez. Buenas noches.